Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión estoy más que contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Bien, mis hermanos, en esta hora quiero hablarles acerca de, la palabra de Dios. Quiero hablar bajo el tema esperar en Dios. Esperar en Dios. El proceso de esperar en Dios. Mis hermanos, sabemos que esperar en Dios no es fácil. Esperar en Dios resulta ser muy difícil porque nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados al proceso de la espera. Nosotros estamos acostumbrados a que todo se haga fast food, como la comida rápida, todo rápido. Pero tenemos que entender que en el plano espiritual, en el reino de Dios, las cosas no se dan de rápido, las cosas no se dan a la ligera. Hay procesos, hay principios que hay que cumplir para poder adquirir aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Y yo en este momento quiero hablarte acerca de una historia, no es una historia, sino el consejo de la palabra que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta Isaías. Voy a basar este estudio bajo el tema, como dije al principio, esperar en Dios. En Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31, encontramos algo muy interesante, unas palabras muy poderosas de parte del profeta Isaías que Dios le dice a su pueblo Israel. Yo quiero leerla para que podamos entrar de una vez en contexto y sepan de lo que vamos a estar hablando. Isaías capítulo 40, versículo 27 al 31 dice así: ¿Por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel, mi camino está escondido de Dios? Dios ignora mi causa. ¿Acaso no lo has sabido? ¿No lo has oído que el Dios eterno es Jehová, creador de los confines de la tierra, que no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia son insondables? O sea, no hay quien la alcance. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, renovarán su vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, andarán y no se cansarán. Esta es la palabra de aliento que el profeta Isaías le da a Israel en un momento en que Israel está en contienda con Dios, en el sentido de que si leemos el primer versículo que dice mi camino está oculto de Dios, mi camino está oculto de Dios, Dios ignora mi causa. O sea, la queja de Israel aquí es que Israel le dice a Dios: ya para ti nosotros no valemos nada, o sea, tú te has olvidado de nosotros, mi camino está escondido de ti. Cuando hablamos en la Biblia de camino, en la mayoría de los casos tiene que ver con el proceder de la vida de una persona, en este caso con el proceder del pueblo de Israel. Dios empieza diciendo: ¿por qué hablas, oh Jacob, y dices, Israel? En otras palabras, ¿por qué murmuras? ¿Por qué susurras diciendo que yo te he olvidado? Dices: mi camino está oculto a Dios y mi causa no ha sido atendida por parte de Dios. Y Dios refuta esta premisa con las siguientes palabras: ¿acaso no lo has oído? ¿No has entendido que el Dios eterno es Jehová? En este caso, pues es el nombre por el cual la mayoría de los latinoamericanos conocemos a Dios. Dice: ¿acaso no sabes que el Dios eterno soy yo, que fui el que creé los cielos y la tierra? O sea, Dios le está diciendo a Israel: tú dices que tu camino está escondido de mí, sin embargo tú no sabes, o parece ser que se te ha olvidado, que yo soy el Dios eterno. En el hebreo Olam, el eterno, parece que se te ha olvidado que yo soy el Dios eterno, el que creó los confines de los cielos. Y le sigue diciendo:
no se cansa ni se fatiga y su inteligencia son insondables. En otras palabras, el Dios a quien tú le sirves, yo, el Eterno, soy un Dios que no se cansa ni se fatiga y su entendimiento, su inteligencia son insondables, son inalcanzables. Como dijera luego más adelante en el capítulo 55, los caminos de Dios son más altos que los caminos de los hombres. La inteligencia de Dios es más grande que la de los hombres, así como está por encima de las montañas su inteligencia, así son insondables su conocimiento. Dios le está diciendo a Israel, tú dices que tu camino está siendo escondido de mí. Sin embargo, tú no sabes que yo gobierno los confines del universo. Yo creé. Me alegra y me da risa porque los científicos cada día descubren que el universo se expande. Sin embargo, ya la Biblia decía que Dios está por encima de la expansión del universo. Lo que los científicos descubren ahora, la Biblia lo da por sentado. Pero sigue diciendo, no se cansa ni se fatiga y su entendimiento no hay que lo alcance. Dice, Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Dios es el único que puede multiplicar el cero. En la matemática terrenal, todo número multiplicado por 0 es igual al valor por el cual lo multiplica. 1 por 0, 1, 10 por 0, 10. Sin embargo, Dios dice que Él multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Eso es ilógico en la mente humana. Pero en la matemática de Dios es normal. Dios multiplica la fuerza al que cree que no tiene ninguna. Y sigue diciendo, aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, renovarán su vuelo como el águila, correrán y no se cansarán, andarán y no se fatigarán. Vamos a entrar en el tema principal, que es esperar en Dios. Porque es importante esperar en Dios, mis hermanos. Estas palabras que le da Dios a Israel a través del profeta Isaías son palabras de aliento, de reconfortamiento, pero sobre todo de esperanza. Porque Dios le está diciendo a Israel, mira, ustedes no están bregando con un Dios de yeso, un Dios de papel, un Dios de madera. No, ustedes están bregando, por así decirlo, están sirviéndole a un Dios que es creador de los cielos y de la tierra, que no se cansa ni se fatiga y su entendimiento es inalcanzable. Tú dices que tus caminos están escondidos de mí y yo te estoy diciendo que yo soy el Dios que creó las expansiones del cielo. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Israel, tú no sabes lo que estás hablando. Pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que el ser humano tiende, cuando está en momentos de dificultades, de momentos tristes, momentos que no le está pasando bien, tiende siempre a quejarse delante de Dios. Es lo normal, es la primera reacción del ser humano. Dios te está diciendo en esta hora, así como le dice Israel, tú dices que tu camino, tu proceder está escondido de mí. Tú dices que Dios no escucha las oraciones. Tú dices que Dios no está al tanto de lo que está pasando con tu vida o está pasando con este mundo. Déjame decirte que Dios dice que yo soy el que creó los confines del universo. Yo estoy pendiente a cada cosa que pasa en el universo. Hay gente que cree como que Dios está de vacaciones, que Dios no está observando lo que está pasando en este mundo, en esta tierra, como que Dios se ha hecho de la vista gorda o que Dios a lo mejor no le importa lo que está pasando en esta tierra y por ende no le importa lo que está pasando con tu vida. Y déjame decirte una cosa, a través del profeta Isaías, el mismo Dios dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Dios para salvar? En otras palabras, ¿se me acabó el poder? ¿Acaso yo no soy lo suficientemente fuerte para yo fortalecerte, para yo ayudarte? ¿Acaso no soy el Dios Olán, el Eterno? ¿Cómo tú, Israel, susurras y murmuras diciendo que tú no me importas a mí? Que tus caminos le son
desconocido a Dios. Dios conoce, mis hermanos, cada partícula de la célula, del átomo y del protón de cada ser humano. Cada pelo de nuestra cabeza está contado, cada célula fue estratégicamente entretejida en nuestros cuerpos. Dios nos diseñó, nosotros somos un diseño divino. El hecho de que ahora quizás estás pasando por un momento difícil no quiere decir que Dios te ha olvidado. Lo que Dios te dice es que espere. Mira, si leemos al revés, esto es interesante. Acabamos de leer el versículo 27, 28, 29, 30 y 31. Pero si lo leemos al revés, mira cómo suena el versículo. 31. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Remontarán vuelo como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Andarán y no se cansarán. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Porque Él da fuerzas al cansado y multiplica la fuerza que no tiene ninguna. ¿Acaso no lo sabes? Ni lo has oído, que el Dios eterno es el eterno Dios, creador de los confines de la tierra. Entonces, ¿por qué hablas, oh Jacob, y dices en tu corazón, mi camino está escondido de Dios, mi Dios ignora mi causa? Si lo leemos al revés, suena mucho más interesante. Pero, ¿qué pasa? Dios dice que hay una promesa. Hay una promesa para los que esperan en Él. El versículo 31 dice, pero los que esperan en Dios, ¿qué tendrán? Tendrán nuevas fuerzas. Habla de renovación. Remontarán vuelo como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Andarán y no se cansarán. Y me es interesante cada vez que yo estudio la Biblia y cada vez que menciona el tema de la águila, tenemos que hablar del proceso de renovación, el proceso de renovación de las águilas. Las águilas, mis hermanos, cuando ya tienen alrededor de 40 años, según los expertos, según lo que saben, cuando las águilas tienen 40 años, se remontan a la parte más alta, la parte más alta de la montaña. Ahí se meten en una cueva en un estado de hibernación. Estando en esa cueva, en la parte más alta, donde no puede ser molestada ni sufrir peligro, entonces empieza a golpearse el pico, porque el pico se le encorva y no puede morder o comer. Entonces empieza a golpearse el cuerpo para que las plumas viejas empiecen a soltarse y empieza a arrancarse las plumas con la garra y a golpear las garras para poder ser renovada, para poder apresar su alimento. Ese proceso lleva meses, no es fácil, es doloroso, el águila sufre mucho. El águila en ese proceso de renovación pierde su pluma, pierde su pico y pierde sus garras. Pero oigan qué interesante es esto, mis amados amigos y hermanos. Hay algo que el águila nunca pierde en su proceso de renovación. En su proceso de renovación, escuche esto porque esto te va a cambiar la vida. En su proceso de renovación, el águila nunca pierde la visión. El águila en su proceso de renovación, repito, no pierde su visión. La visión habla de enfoque. La visión habla de camino. Cuando tú pierdes la visión, pierdes todo. Tú puedes perder las plumas, tú puedes perder las garras, tú puedes perder el pico que simboliza la palabra, la garra, las herramientas que te da Dios para ejercer tu ministerio, y el plumaje es la vestidura santa que te dio el Señor. Tú puedes perder esa vestidura quizás por el tropiezo y el pecado. Tú puedes perder el pico, que es la palabra, tú puedes perder las garras, que son las herramientas que te da Dios para ejercer el ministerio, pero lo que tú nunca debes perder es quién tú eres delante de Dios, es tu identidad en Dios. Tú nunca debes perder ese enfoque de saber que tú eres la respuesta de Dios en esta tierra para alguien. Eso es lo que hace el águila. El águila se renueva, cambia su plumaje, cambia su pico y su garra, pero su ojo, su vista, su enfoque nunca lo pierde. Y esto es lo que pasó con Israel. Israel es el príncipe de Dios, es la nación escogida por Dios. ¿Para qué? Porque por la simiente de Israel era que iba a venir el Mesías. Pero en este tiempo Dios tiene que despertar la conciencia de Israel y hacerle entender que no debería perder su enfoque, porque si esperaba en Dios el proceso de renovación de Dios, entonces remontaría vuelo como el águila, volvería a ser esa nación brillante, gloriosa, como en los tiempos de Salomón, de David, una nación que era cabeza del mundo. Pero
sus pecados, dice el profeta Jeremías, tus pecados han hecho brecha entre mí y ti. Han cavado cisterna, me han dejado a mí, dice el profeta Jeremías, dos males ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. En otras palabras, se alejaron de Dios, que es la fuente de la vida, y cavaron para sí cisterna. En otras palabras, buscaron dioses falsos, pensando que esos dioses falsos iban a satisfacer sus necesidades. Estos dos males hizo Israel para con Dios. Y el profeta Isaías dice, si esperas mi renovación, serás como el águila. Renovarás tus fuerzas, alzarás nuevamente el vuelo. ¿Qué pasa cuando perdemos la visión, cuando perdemos el enfoque? Nos pasa lo mismo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dijo, ven, camina sobre las aguas. Yo siempre digo y sostengo que Pedro caminó no sobre el mar, aunque sí. O sea, Pedro caminó obviamente literal sobre el mar. Pero Pedro caminó sobre el mar cuando la palabra de Jesús fue soltada, fue revelada. Cuando Jesús dijo, ven, es entonces que Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y dice las escrituras que mientras Pedro tenía el enfoque en Jesús, Pedro estaba caminando sobre las aguas. Mientras la visión de Pedro era Jesús, Pedro estaba caminando sobre lo sobrenatural que es el mar. ¿Qué pasa? Dice la Biblia que Pedro empezó a ver los grandes vientos y olas que se levantaban. Los vientos y las olas representan las dificultades, problemas y todas las cosas que se le levantan al ser humano en la vida. Empezó a enfocarse en los problemas, empezó a enfocarse en las dificultades y empezó a hundirse porque quitó su enfoque de Jesús. Ya la palabra de Jesús, aunque fue revelada, no tenía efecto en Pedro porque Pedro había quitado la mirada de Jesús. Es lo que Dios quiere que nosotros no hagamos, que no perdamos el enfoque, que el águila, aunque está en un proceso de renovación, no deja de ser águila. Aunque el águila está en un proceso de invernación, no deja de ser águila y su visión no se apaga. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas, remontarán el vuelo como las águilas, entonces correrán y no se cansarán, dice, andarán y no tropezarán. Nunca pensemos, mis amados hermanos y amigos, que nuestros caminos, nuestro proceder está escondido de Dios. Nunca pensemos que Dios nos ha olvidado, aunque tú te sientas solo. El apóstol Pablo dijo que nosotros andamos por fe, no por vista. Yo no siento que Dios está conmigo. Yo no debo sentir que Dios está conmigo. Yo sé que Él está conmigo. O sea, porque esto es un asunto no de sentimientos. Lo que pasa es que se ha metido el misticismo dentro del pueblo y ha causado que ciertos grupos de cristianos, grupos que yo sé que aman a Dios, pues vivan por sentimientos y no por fe. Ellos dicen que viven por fe, pero en realidad no. En realidad, si ellos se levantan un día y no sienten a Cristo, supuestamente, porque es un problema. Al meterse el emocionalismo y el sentimentalismo dentro de la iglesia, ahora tenemos que estar sintiendo una brisa, un fuego, una chispa, algo que es totalmente antibíblico. Lo bíblico es lo que dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Y el llamado del escritor a los hebreos es que andemos como Moisés, que andaba viendo al invisible, andaba como viendo al invisible. A pesar de que no veía a Dios, sabía que estaba ahí, y es lo que tenemos que nosotros que practicar, mis hermanos y amigos. Hay un día que yo no sentiré ni siquiera bañarme, pero sé que tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo.
Y hay que ser disciplinado en las cosas que hacemos. Yo no tengo que sentir una brisa fuerte, ni sentir un fuego que me quema, ni sentir una llama que me arde para saber que el Espíritu Santo está en mí. No, no. Yo sé que el Espíritu Santo está en mí porque la Biblia dice que sí, que está y punto. Hay días que mi cuerpo quizá no se siente bien, no se siente sano. Pablo dice que aunque mi carne desfallezca, yo sé que yo veré a mi Redentor. Y si empezamos entonces a vivir por sentimientos, nos va a traicionar, porque el sentimiento no es un buen guía. La fe sí es una buena guía. Y no estoy diciendo con esto que los sentimientos no son necesarios. Si están ahí, si Dios los puso ahí, es por algo. Porque a través de los sentimientos, las manifestaciones se dan a entender, sentimientos de afecto, de amor, todo eso es importante porque Dios lo puso ahí para nosotros. Lo que yo digo es, mis hermanos, que no podemos estar viviendo de sentimientos. Yo no siento que soy salvo. Bueno, yo sé que soy salvo. Ahora, si tú no sientes que eres salvo porque sientes que pecaste, ora a Dios. Aquí lo importante, hermano, es que usted sea salvo, que usted sepa que usted tiene la salvación de Cristo, que usted está en Cristo y inscrito en el libro de la vida. Volvemos a Isaías. La pregunta de Dios: ¿por qué hablas, Jacob? ¿Por qué susurras, Israel? Mi camino está oculto de Dios, mi Dios ignora mi causa. No, mis hermanos, Dios está cerca de nosotros, más de lo que tú te imaginas. Dios no es que ignora nuestra causa. A lo mejor Dios está trabajando desde el silencio. Y nuestro deber y tu deber y mi deber es mantenernos en oración, mantenernos en plena comunión y esperando en Él. El salmista dijo: pacientemente esperé en Dios, Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Aquí la premisa es ser paciente, esperar y seguir orando. Recordemos la historia del juez injusto y de la viuda que iba constantemente, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y el juez, siendo injusto, dijo: como esta me es molestia, por causa de esa molestia le voy a hacer justicia. Dice Jesús: oigan lo que dijo el juez injusto. Si el juez injusto hizo justicia por la persistencia de esa viuda, ¿cuánto más Dios no hará justicia a aquellos que claman día y noche? Ahora que son justos, justificados por Cristo. ¿Tú crees que si el juez injusto le hizo justicia, que no fue por amor, fue por la insistencia de la mujer, de la viuda? ¿Tú crees que Dios no te va a hacer caso a ti? Ahora que tú estás justificado por Cristo, ahora que cuando Dios te ve, a quien ves es la imagen de Cristo, ve la sangre de Cristo imputada en ti, ¿tú crees que Dios no te va a hacer caso? Esa es la premisa de Jesús. Si el juez injusto le hizo caso por la insistencia, no por amor, ¿tú crees que Dios no te va a hacer caso siendo tú justificado y más Él que es todo amor? No, lo que pasa es que contigo pasan dos cosas. Primero, la falta de fe y la falta de interés. Oras hoy por una cosa, mañana, pasado te cansas porque no la ves y desistes. Dios dice: a ti no te interesa. Daniel duró 21 días orando por una pregunta: ¿cuándo será el fin del cautiverio? Moisés duró 80 años también en la montaña. Jesús, Elías, los hombres de oración son hombres que saben esperar en Dios y saben que Dios trabaja desde el silencio. Así que, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde, aprende a esperar en Dios y serás renovado como el águila. Shalom.